Ejercicios. Que se habían propuesto. A partir de estos ejercicios hay también una, una serie de ejercicios interesantes del libro de Hopcroft y Ullman que tienen que ver con los FA, ¿sí? El, que tienen alguna complejidad, digamos. Hay algunos que son muy interesantes que conviene ir viendo, ¿verdad? Lo que sí es, hay algunos que solamente incluye la parte A, porque la parte B, mm, por ejemplo, porque la parte B ya es una definición, la definición formal. Y uno de los ejercicios a nivel más de, de ingeniería que propone Hofkoff es el juego de las bolitas, ¿verdad? Lo que te tiene es un sistema que se va a modelar con un FA. ¿Sí? Entonces se tiene el sistema y lo que se tiene que es modelar, se tiene que especificar por medio de un FA. Lo que se tiene son esos jueguitos donde yo tengo una bolita y se desvía por las paletas. La única diferencia es que con respecto a esos jueguitos que tenemos, que solemos ver, es que estas paletas son móviles. Están en una posición, pero cada vez que la pelotita pasa por la paleta, se desvía en la dirección que indica la paleta, pero automáticamente al ser tocado, cuando la paleta es tocada por la bolita, entonces cambia de sentido, cambia de sentido la paleta. Quiere decir que la próxima vez que venga una balita por acá, va a ir por este lado y se va a volver a cambiar la, la paleta. Entonces, esta va a venir acá y va a salir por acá. ¿Sí? El juego consiste, el FA consiste en modelar esto y hacer que cada vez que las, la bolita, la canica, sale por D, considerar una aceptación. Entonces, están viniendo constantemente eh, eh, canicas y las paletas van cambiando. Y cada vez que salió por D, ahí eso es un éxito, digamos, se va aceptando. Este es un lindo ejercicio, sobre todo para conceptualizar los estados. Este les va a ayudar. Profe, Va, sí, sí. D sería el estado final en ese caso. Y no hay D como estado final, no es que hay. Fíjate que no hay estado A, no hay estado B, no hay estado C, no hay estado D. No, no son los estados esos cuatro, Villalba. Más bien, por ejemplo, A y B son las cadenas de entrada, o sea, los símbolos de entrada, ¿verdad? Y C y D no son estados, digamos, ¿verdad?
Por eso que es desafiante este ejercicio, porque decís, bueno, listo, ahora tengo, ya vi eh, ejercicios sencillos con A, B, pero ahora quiero modelar esto por medio de un FA. O sea, ¿cuáles son los estados? ¿Sí? Ahí es donde viene la parte de desafío. A, B es lo que va a ser el alfabeto, ¿verdad? Lo que va a estar entre los arcos, perdón, entre los nodos va a ser A y B, ¿sí? Y después hay que modelar los estados. Cada vez que sale por D, ese es un estado final, pero no vas a tener solamente, o sea, no vas a tener dos estados, un estado C y un estado D, necesariamente. Podés llamarle como quieras, pero no, no, no va a ser necesariamente algo así, ¿ok? Pero sí puedes empezar a ver cómo modelar y ahí te vas a dar cuenta, pero esto no me está sirviendo acá, esto no me está sirviendo acá. Si hay alguna duda, entonces lo planteamos, ¿verdad? Bueno, profe, gracias. Sí. Hoy vamos a ver entonces la definición formal. Hoy voy a empezar con la primera definición formal de los modelos, ¿verdad? Que implica que ahora ya entramos en un área que ya no es más tan común. La definición formal de los modelos, nosotros estamos dividiendo en tres partes. En la bibliografía no van a encontrar esta división, una división que eh, creé con los años nomás para desglosar la definición en tres áreas para preocuparnos, para que quede claro qué es lo que se está definiendo en cada una de las áreas. ¿Sí? Vamos a ver la definición entonces de nuestro eh, FA, ¿verdad? Y va a tener tres partes. La parte de elementos, ¿sí? La parte de elementos tienen que considerarla como si fuera, estoy viendo la asistencia, porque hoy a veces está, porque realmente hoy recién se confirmó la, la apertura de la asignatura, no recién empezamos las clases, ¿verdad? Entonces hoy capaz que ya esté en el Sapiencia la lista. La primera parte tiene que ver con los elementos. Y los elementos, cuando usted piensa en, en los elementos, siempre piensen en el dibujo. ¿Sí? ¿Qué significa el dibujo? Ese grafo de los FA que se estuvo manejando. Ese es el concepto de elemento. En términos de computadora sería como el hardware y en términos de lenguaje de programación sería como la sintaxis del lenguaje de programación. Fíjense que recuerden que la sintaxis realmente no dice cómo es un lenguaje correcto nomás, o sea, un código fuente correcto, pero no dice qué hace ese código fuente, porque la sintaxis no nos dice qué hace esto. La sintaxis nos dice que eso es correcto nomás. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que realiza eso? La semántica de un lenguaje de programación. Que en términos de autómatas viene a ser el funcionamiento, cómo lo que funciona, cómo avanza, cómo se mueve, ¿verdad? Cuando se detiene. ¿Sí? En términos de computadora sería como el sistema operativo. El elemento sin el funcionamiento es prácticamente inútil. Y el tercer elemento es el uso que le vamos a dar. ¿Sí? Que viene a ser en el caso
de una computadora. ¿Para qué vamos a usar la computadora? ¿Para qué vamos a usar el formalismo? Voy a poner en silencio. Ok. Tenemos entonces tres secciones que lo mejor es que estén bien diferenciadas, por lo menos al comienzo. En el texto ustedes no van a encontrar así. Sin embargo, para los ejercicios es muy útil saber de qué secciones estamos hablando. Entonces vamos a ver la definición del FA. Vamos a ver primero los elementos. ¿Sí? El dibujo está formado por una quíntupla. Todo ya va a ser lenguaje eh, matemático, ¿verdad? En esta quíntupla, el primer elemento Q es el conjunto de estados y hace énfasis que es un conjunto finito. De ahí el nombre de autómata finito. Nosotros le vamos a llamar ahora, le estamos llamando FA nomás. El nombre más correcto es DFA. La D viene de determinístico. Por el momento le vamos a llamar FA. ¿Qué importancia tiene este conjunto de estados? La primera parte, ¿sí? Que es un conjunto finito. Si un formalismo tiene infinitos estados, no es un FA. Puede ser otra cosa, pero no es un FA. En algunos textos ustedes van a encontrar es un conjunto finito de nombres de estado, cosa que es correcta también, ¿verdad? Porque al final lo que se tiene es cada estado está identificado por un nombre, ¿sí? Entonces también a veces dice conjunto finito de nombres de estado. Eso es correcto también. A partir de ahí, ¿qué tenemos? El siguiente elemento de la quíntupla es el alfabeto de entrada, que se llama sigma. ¿Sí? En el libro de Geshe van a encontrar como I mayúscula, de input, ¿sí? Pero en la mayoría de los libros aparece como sigma, entonces vamos a dejarlo en sigma. También es un alfabeto. Por supuesto que los alfabetos siempre son finitos. Entonces es redundante decir que es un alfabeto finito de entrada. Siempre va a ser finito. De vuelta, si yo tengo algún formalismo cuya entrada puede tener infinitos símbolos, entonces no es un FA. ¿Sí? Vamos a saltarnos la delta y vamos a pasar a Q sub 0. Q sub 0 es un estado en particular, un- uno de los estados de todo el conjunto de estados es Q0, que es nuestro estado inicial. Recuerden que tiene el estado inicial, tiene eh, la flecha entrante en términos de dibujo. Y eh, también tenemos el conjunto de estados finales. ¿Sí? Y acá ya se responde la pregunta, creo que fue Isfran, ¿verdad? Donde puede haber varios estados finales, sí puede haber varios estados finales. Hay un estado inicial, pero pueden haber varios estados finales. Tiene que ser un subconjunto nomás del conjunto de estados. Así como está el conjunto de estados finales, puede ser vacío, inclusive no puede no haber estados finales, o puede darse el caso de un FA que tenga toditos los estados finales. ¿Sí? Toda esa gama se puede dar. El- la definición entonces solamente te dice que esta es la única condición que se tiene que dar para el conjunto de estados finales. Acá podemos sacar de que el conjunto de estado, el estado inicial también puede ser final, no hay ninguna restricción. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la función delta. ¿Sí? Porque hasta el momento lo que tenemos es
eh, nuestro estado, los ladrillos separados, y ahora vamos a juntar esos ladrillos con la función delta. La función delta se llama la función de siguiente estado o función de transición. Y lo que nos va a decir es desde un estado con un símbolo a qué estado va. Lo que nos va a dar es el conjunto de arcos del grafo. ¿Sí? Y la función se especifica así. Recuerden esa primera parte, esa sección donde teníamos las definiciones matemáticas. La función siempre se especifica así. Dominio, codominio. Entonces el dominio de esta función es un par. Estado, símbolo de entrada. Y el codominio es un estado. Profe, Sí, una consulta. sí, ¿Esa X es un producto cartesiano? es un producto cartesiano. Sí, la verdad que una X lo aparece ahí, tendría que poner yo como producto cartesiano. Sí, conviene poner. Voy a cambiar. Sí, porque parece como. Voy a buscar el producto cartesiano. No, no, tienes toda la razón. Mejor poner un ratito. Si la encuentro en el. Un ratito, porque no le tengo identificado el carácter Unicode. Entonces ya anoto eso. Sí, acá tengo. Lo estoy viendo. Generalmente uso los caracteres Unicode. Voy a buscar nomás en Google. Creo que es el mismo símbolo, profe, pero un poco más levantado nomás. 2A2F. Sí, por eso quiero identificar y que aparezca bien levantado. 2A2F. Qué raro que no vi. 2A2F. Ok. Bueno, ya voy a poner.
Bueno, agrego eso a la lista. Yo tengo así lo único, capaz que haya aparecido, yo no vi nomás. Ahí está. Este ya es más un producto cartesiano. Gracias, ya lo. El, la forma en la cual entonces se va a especificar va a ser como si nos repartimos de esto, nosotros tenemos acá nuestro dominio. Los dos puntos eh, indican la forma que tiene la función. Es como en el lenguaje C, el prototipo de la función, ¿verdad? Eso es, no, nos aclara qué es lo que está definiendo ahí. Es lo que, eso que está marcado en azul es el prototipo de la función. O sea, esa línea que está donde está marcado en azul es el prototipo de la función. Recibe un par, estado, símbolo de entrada y como retorno, digamos, arroja un estado. Y vamos a especificar así. Delta Q, I igual a Q' significa que lo que tenemos es que eh, tenemos un estado Q, un estado Q' y hay un arco I. ¿Sí? Si era producto cartesiano, realmente tendríamos que haber puesto así. Pero todos los textos se toman la libertad de no poner así, ¿verdad? De, de evitar usar demasiados símbolos y entonces esos corchetes angulares ahí no están aportando nada, se dejan QI nomás. Básicamente es donde vamos estando en el estado Q, procesando el input I, leyendo el input I, a qué estado vamos y nos vamos a Q'. No hay ninguna restricción acerca de que Q y Q' tengan que ser diferentes. ¿Sí? No es que se tiene que ir a otro estado, sino se puede ir al mismo estado. Eso está implícita en esta definición. ¿Sí? La definición, la, la definición realmente, en ese sentido, las definiciones formales son lo más correctas posible. Nos dejan lugar a duda. Si acá esto está especificado así y solamente esa es su definición, automáticamente ahí puede haber un arco entre cualquier par de nodos, perdón, sí, un arco entre cualquier par de nodos en el grafo y no hay restricción de que vaya a el, a- al mismo estado. No hay ninguna restricción. Eso no se lee en la definición. Y si no está en la definición, entonces ya no va a estar en otro lugar. Yo quería poner esa restricción, tenía que agregar acá, ¿verdad? Bueno, a partir de esto, a partir de esto lo que tenemos es eh, el dibujo. ¿Sí? ¿Cómo se escriben estos? Nosotros normalmente tenemos dibujo y ahora tenemos un montón de reglas, no hay ni un dibujo ahí. ¿Por qué? Porque la relación entre estos elementos, entre todos estos elementos y el dibujo es una relación
cercana, prácticamente 1 a 1. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Si yo tengo este FA, yo tengo este FA, ¿cómo se escribe ese FA de manera formal? Los estados son Q0, Q1, Q2 y Q3. Lo que normalmente se suele hacer es poner subíndice, digamos, a esos estados. Pero con tal de que no se confundan los estados, ya está. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el conjunto de 4 estados o el conjunto de los 4 nombres de estado. Da igual. Y tenemos después el alfabeto de entrada, que está compuesto por AB nomás. El, la delta es esta función. ¿Sí? Delta Q0A, Q2, este arco. Por ejemplo, delta Q2B, Q3 es este. Hay una función, una valorización de la función delta para cada arco. Y lo que tenemos es que esta función no necesariamente es total. Eso también sale de la definición. Dice nomás el dominio y el codominio. ¿Sí? No dice que eh, tiene que estar definido siempre. A veces puede no estar definido, como en el caso de Q sub 0 B. Q sub 0 B, acá no está definido. Acá no hay Q sub 0 B. Tampoco hay Q sub 1 B. Tampoco hay Q sub 3 A. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar definida la función para todos los valores del dominio. Si no está definido, no está definido y punto. ¿Sí? El estado inicial no está especificado acá porque ya se le puso que es Q0. O sea, el nombre de estado, o sea, sería eh, redundante escribir eh, Q0 igual a Q0. ¿Mm? Solamente por eso. A veces podemos tener otros nombres de estado. ¿Sí? Vamos a suponer que tengamos otros nombres de estado. Los estados son, por ejemplo, podríamos ser A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula. Entonces sí habría que poner Q sub 0 es igual a mayúscula. Para decir que el estado A es el inicial. En este caso no hace falta, pues ya está explícito ahí Q sub 0 como el nombre de los estados, como un nombre de los estados. ¿Sí? Y lo último que falta es el conjunto de estados finales, que acá tenemos un solo estado final. Por eso se pone Q3, pero siempre se pone en notación de conjunto. El conjunto de estados finales es un conjunto y hay que poner en forma de conjunto, ya sea ahora, casi como tenemos en listado, ¿verdad? Por extensión y por nombrados los elementos del conjunto, o podemos poner definiciones formales eh, para los estados, ¿verdad? Podemos decir, todos los Q cuyo número sea par. Podemos poner también cosas así, pero definidas formalmente. ¿Sí? Hasta el momento, entonces, ¿qué tenemos dentro de toda nuestra definición? Tenemos la primera parte, la primera componente, que es el dibujo, los elementos.
Profe, Sí, una consulta. sí. En el caso de que por cualquier motivo quiera describir formalmente la transición del estado Q1 que no tiene arcos salientes, podría ser con delta, pero tendría que usar el, el símbolo de vacío. El símbolo de indefinido sería más correcto, Villalba. Sería más correcto decir delta de Q0V indefinido. Ese sería lo más correcto. Ya entiendo, gracias, profe. Sí, porque al final, si nosotros ponemos el conjunto vacío acá, ese pues no forma parte. A ver, a ver, a ver. No va a formar parte de esto. ¿Sí? Eh, es un codominio. eh, es un codominio que tiene un estado. Pero como la función es parcial, puede no retornar. Puede no retornar nada. Entonces habría que usar ahí un símbolo, un indefinido sería más correcto, sería más o menos el equivalente a lo que sería un void, por ejemplo, para, para el lenguaje C. Si usamos el vacío es realmente un elemento, más adelante vamos a ver eso, del conjunto potencia de Q. ¿Sí? El vacío es algo importante. ¿Sí? Me conviene usar indefinido más Ya que. entiendo, profe. Y Dale. otra consulta. ¿Sí? En el alfabeto está implícito el carácter eh, nulo, él sería el epsilon. No, no, no. Acuérdense que el epsilon es una cadena nula. Ah, perdón, No, una cadena. sí, una cadena. Sí, es una cadena. Eh, acá, de hecho, el epsilon pertenece a cadena. ¿Sí? Es una combinación de cero símbolos de este alfabeto y de cualquier alfabeto en realidad. Sí, cero símbolos. El conjunto de símbolos siempre tiene, digamos, longitud uno, cada uno de los elementos. Es como si fuera una cadena de un único símbolo. El epsilon que vamos a usar ahora mismo, Villalba, es una cadena especial. Sí, sí mismo. Hasta el momento, entonces vimos la parte de elementos. Ahora vamos a ver el funcionamiento. Y esta suele ser la parte eh, más confusa. ¿Por qué suele ser la parte más confusa? Porque nosotros no estamos acostumbrados a especificar el funcionamiento de algo en términos formales. ¿Sí? Ustedes pudieron haber hecho la cuestión de la definición de palíndromo, de cadena, de menor. Todo eso estuvimos viendo. Y esas son, digamos, propiedades de algo que más o menos podemos definir formalmente. Estamos un poquitito más acostumbrados. Pero el funcionamiento de algo nosotros no definimos normalmente de manera formal. El funcionamiento normalmente es una descripción, una explicación, pero ahora vamos a tener que definir formalmente. ¿Sí? El funcionamiento nosotros vamos a resumirlo como el comportamiento que esperamos. ¿Sí? Si nosotros estamos en, en un estado y recibimos una secuencia de entrada A, B, vamos a suponer que estamos en el estado, voy a corregir ahí, Q sub 0 voy a poner. Voy a corregir, voy a poner Q sub 0, un segundito, para que quede bien particularizado eso.
Un segundito. Ok. Vamos a retomar otra vez. El funcionamiento normalmente nosotros lo damos entonces en términos informales, explicaciones. ¿Sí? Y ustedes ya tienen eh, entendimiento pragmático del funcionamiento, por eso hicieron esos FAs que estuve viendo que ya entregaron, me falta todavía revisar algunas cositas, pero ustedes ya tienen metido el funcionamiento eh, en forma empírica, eso hay que escribirlo, ¿verdad? Una de las alternativas es la que ahora se me ocurrió, siempre las definiciones informales van a tener huecos, es muy difícil completar la definición a nivel de explicación para que no tenga hueco. Es mejor esforzarse nomás y definir formalmente y ya no va a tener huecos ni ambigüedad. Pero acá podríamos decir el FA, ¿cómo es lo que funciona? Y va desde el estado actual, esté donde esté, procesando en secuencia los símbolos. Se va procesando de a uno, entonces, los símbolos que le van llegando a la entrada. Y avanzando según su función de transición, según el grafo que está definido, según los elementos, va avanzando de estado en estado. ¿Sí? Por lo tanto, la, el comportamiento esperado de nuestro FA, si nosotros partimos de Q sub 0 y recibimos A, B, es que vaya en A, pues A, A y B. Ese es el comportamiento que nosotros esperamos. Sí, Profe, sí, sí, te molesto, una consulta. sí. ¿Ese asterisco del delta se interpreta como cero más inputs? Ese asterisco es como la clausura transitiva y reflexiva de la función de transición. Sí. Es como decir, yo tengo cómo funciona el, el, el FA en un paso, que es su delta, ¿verdad? Hasta ahí lo que yo tengo casi. Pero ¿cómo funciona cuando yo recibo cadenas? Y esta cadena, el nombre que le ponen a esta función es delta asterisco. Se le pudo haber puesto cualquier función, cualquier nombre, Villaga, ¿sí? Cualquier nombre pudo haber tenido esta función. Solamente como es una función basada en la delta, como una función basada en la delta, entonces le ponen delta asterisco, ¿sí? Ahora, ese asterisco, ¿de dónde viene? De que la delta procesaba símbolos
Y la delta asterisco va a procesar cadenas. Ese es tu, en ese sentido sí es correctísimo eso que vos estás diciendo, ¿sí? Se trata de utilizar eh, nomenclaturas más o menos consistentes para que sea más, más fácil. En algunos libros ustedes van a escuchar, en algunos libros ustedes van a ver escrito así también. Así, también. A una vez se escribe. ¿Sí? Ok. Pero la idea es la siguiente. ¿Sí? La idea es la siguiente. Es verificar desde un estado con una secuencia de entrada a qué estados llega. Si llega a algún estado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando va a procesar, entonces primero lo que hace es procesar el Q sub 0 con la A. Y de ahí que obtuvo Q sub 0 con A va a Q2. Entonces de acá esto se convierte en Q2 y se procesa Q2 con A, que viene a ser Q1. De acá se procesa Q1 con esta A. Vamos de vuelta a Q2 y de ahí se procesa Q2 con B y llega a Q3. Es el comportamiento esperado. ¿Sí? Acá no se está definiendo todavía, este ejemplo nomás, de cómo se comporta. Es como decir, da una explicación. ¿Qué significaba en C? Lenguaje C esto. Y bueno, si antes teníamos que I era 7, entonces va a quedar esto como A de 7, va a quedar en 4 y va a quedar en 8. ¿Sí? Es esa misma explicación la que estamos haciendo acá. Acá, en este caso, estamos partiendo de este estado, que coincidentemente es el estado inicial, pero eso no es el caso general. El caso general en realidad es desde un estado cualquiera se puede ir procesando cadenas. Nosotros podemos partir desde el estado Q1 con, dice, perdón, A, B, 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 3B nomás. Sí, perdón. A, B, B y B. ¿Ok? El, y el comportamiento tiene que ser el mismo, tiene que ser consistente. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver la definición formal. Ahora vamos a ver la definición formal. ¿Sí? Y estamos toditos ya de una sola vez de la diapositiva. Okay, vamos a ir procesando de a poquito. La pregunta es, si partimos del estado Q, ¿en qué estado estaremos luego de procesar una cadena cualquiera? Esa es la respuesta que da el funcionamiento. ¿Sí? Ahí de vuelta está la X, voy a poner el producto cartesiano. Un segundito.
Ah, allá arriba también, perdón. Voy a borrarle esa. Quitarle la transición. Bueno, no importa. No me gusta esa aparición así. Ok. Lo que se hace es extender la función delta. El concepto de extensión es acá un concepto, eh, en realidad no es un concepto matemático, sino lo que se hace es hacer una función en base a otra, principalmente. Esta función nueva va a operar con el dominio Q, producto cartesiano con epsilon, sigma asterisco. Es decir, va a operar, es decir, a partir de un estado y una cadena en qué estado va a llegar. Es el funcionamiento entonces de del DFA. ¿Sí? Básicamente lo que se define es una función. Este es su dominio y ese es su codominio. Y la definición de la función está dada como ahora su dominio ya es infinito. ¿Por qué es infinito su dominio? Porque esta parte ya es infinita. La cardinalidad de epsilon es infinita. Entonces ya ahí ya no sirve decir nomás, ella no sirve decir nomás que va de este dominio a este dominio, porque eh, ya las combinaciones ya son eh, infinitas. ¿Sí? Es decir, yo no puedo esto dejar sin definir, qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y para definir, acá ya vamos a usar la inducción. Caso base, ¿qué pasa con delta asterisco, un estado y la cadena nula? Acá ya entra el primer elemento extraño, digamos, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros cadena nula? Y nos significa que el, el FA se queda en ese estado. Si no procesa, si no tiene símbolos, él se queda, básicamente, ¿verdad? Podemos pensar en ese sentido. Y acá ya tenemos que la Q es la misma. Es como decir un número más cero es el mismo número. ¿Sí? Se está dando el caso base de la recursión. ¿Y cuál es el caso inductivo? El caso inductivo es parecido a lo que nosotros habíamos visto de el factorial. Vos definís factorial de 0 igual a 1. Y factorial de x más 1, ¿verdad? Factorial de x más 1 es factorial de x por x más 1. Y acá se da lo mismo.
Tenemos que la cadena ahora está formada, ya no es vacía, sino está formada por lo menos por un símbolo. ¿Sí? Puede estar formada por más símbolos, pero por lo menos está formada por un símbolo. Esta cadena está formada por un último símbolo, el que está a la derecha, y toda una precadena que está a la izquierda. Eso lo obtenemos de acá. ¿Ok? ¿Y a qué es igual eh, la función? ¿Sí? La función es igual a delta asterisco, acá tenemos la recursión, de q con x, y ahí tenemos que eso de vuelta es procesado, pero ya por la delta, no por la delta asterisco. Esta es eh, nuestra definición formal. Voy a poner una, una diapositiva para que se entienda solamente estos dos, el caso base, el caso... Un ratito. Ok. Tenemos solamente ya la definición. No tenemos más otra cosa. ¿Sí? No tenemos ni una de las explicaciones, ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es aplicar la definición. Perdón. Tengo delta asterisco, por ejemplo, de Q2 a A, B, D. La primera vez, ¿verdad? Yo tengo que ver si eso se aplica al caso
base o al caso inductivo. Claramente en este caso se aplica al caso inductivo, ya que no tengo una cadena nula. Por lo tanto, esta cadena tengo que verla como X, Y. ¿Sí? Esta es la definición del caso inductivo. Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿qué? Según la definición va a ser delta de delta asterisco de ¿qué? De Q. Q sub 2. X. A, B. Coma, Y, que es B. Esta es la aplicación de la primera vez del caso inductivo. ¿Sí? Esta es la primera vez del caso inductivo, donde quedó la X y la Y quedaron especificadas acá. X y acá Y. ¿Ok? Acá, ¿qué es lo que tenemos entonces? De vuelta, todo esto se tiene que volver a procesar. Y ahí va a ser como si esto fuera la X y esto fuera la Y. Y hay que hacer de vuelta. Entonces, ¿qué yo voy a tener? Yo voy a ir teniendo un delta de delta y ahí de vuelta delta asterisco. Q2, el estado no está, es siempre Q. Acá tenemos, aparece solamente una Q. Entonces acá tendríamos AA, B, B. Y de vuelta, entonces acá, ¿cuál sería la X? Acá sería esta la X y esta la Y. En el momento cuando llegue a una X inexistente, entonces ahí va a caer el caso base. ¿Bien? Acá si estamos delta, delta asterisco, vamos a hacer, tenemos delta de delta, delta asterisco de Q sub 2. ¿Ve? Esto va a ser delta de delta de delta de delta asterisco de Q sub 2. A, B, B. Y esto sería delta asterisco de Q sub 2A. Acá tendríamos, ¿qué parte es la X? Y la parte de la X es una cadena nula. ¿Verdad? Entonces acá tendría delta de delta asterisco de Q sub 2E, A. Y acá tenemos nuestro caso base. Esto es Q2. ¿Sí? Por el caso base.
Y después vamos a ir eh, vamos a ir retrocediendo. Esto va a dar un valor de Q2 a, desde Q2 a, va a ir a Q1, esto va a ser Q1 y después se va a procesar Q1 con la otra A, después donde vaya con la B y así en adelante, ¿sí? Esta definición entonces es correcta por más de que no es su significado puede no ser evidente al comienzo. Su significado puede no ser evidente. Igual, lo que importa acá es la corrección. La claridad, digamos, no es una de las, de la, de las, de las cualidades de una definición formal. Lo importante es que la definición sea correcta y esa corrección implica que esté de manera formal, que no sea ambigua, que cumpla todos los casos, etcétera, etcétera. ¿Sí? La misma cosa para nuestro factorial. Cuando nosotros nos dan la definición de factorial de manera recursiva, nosotros quizás no entendamos, pero eso no significa que porque no entendamos no está bien especificado. Es la definición correcta. Aún así, nosotros tenemos que ir acostumbrándonos a manejar las definiciones formales y no solamente a manejar las definiciones informales, sino a interpretar esas definiciones formales. ¿Ok? A interpretar esas definiciones formales. Si, si, si a mí me dan la definición de factorial, si a mí me dan la definición de factorial y la estándar, esa factorial de 0, es 1 y después factorial de x más 1, etcétera, etcétera, automáticamente una de las consecuencias que yo puedo, una de las conclusiones que yo puedo llegar es el factorial de un número negativo no está definido. ¿Ok? De la misma forma que el 0 sobre 0 no está definido. ¿Sí? Yo tengo, o sea, el factorial tiene sentido, da un número solamente para naturales y máximo que incluya el 0. ¿Sí? Ahí también puedo darme cuenta que el factorial no opera sobre números decimales también. Ok, no está definido para números decimales. Hay algunas conclusiones que se pueden sacar. Del funcionamiento que acabamos de ver, también podemos quitar conclusiones. No se mueve mientras no recibe nada, pero eso es evidente. Y la verdad que por más de que sea evidente, está puesto ahí con con el factorial, digo, con la delta asterisco, con la cadena nula. Pero ¿y acaso que se puede moverlo sin recibir nada? Vamos a ver un formalismo que se mueve sin recibir nada. Este no se mueve si no recibe nada. Esa es una de las conclusiones que vamos a sacar. No se detiene mientras no recibe nada. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cuando nosotros estamos haciendo nuestro JFlap y le damos siguiente, ¿verdad? Para que procese, es cierto que mientras nosotros no le damos otra vez next, él no avanza. Es cierto que no se mueve mientras no recibe nada, pero también es cierto que el FA no es que se detiene porque nosotros tardamos mucho en apretar la tecla. ¿Sí? Tampoco se detiene. No se mueve, no avanza, pero tampoco se para. No se cuelga el programa y después ya no responde más. No se movió, pero paró. Esa es otra característica. Es como si fuera que está en un loop infinito, profe. Es como si fuera que está ¿cómo es que le llaman el sistema operativo? Eh, el sistema operativo hay un estado de proceso en el cual está esperando una interrupción. No recuerdo cómo se llama.
porque estaban los estados inactivos, estaba esperando que en espera, en espera. Se llama cuando un proceso está esperando que una operación de entrada-salida termine. Un ratito. Ok, ok, ¿qué vamos a decir por ahí? En la imagen y ya solucionamos. Bloqueado, perdón, bloqueado, en espera en la cola. Está en ejecución, eh, preparado, bloqueado, terminado y nuevo. Sí, es equivalente al bloqueado. Sí, bloqueado significa que el tipo no se mueve, pero tampoco termina. Está esperando la finalización de una entrada-salida. Ahí, sí, ese es el estado. Sí, demasiado, muchas veces. Ya me olvidé hace muchísimo. Eh, Procesa la cadena tomando un símbolo a la vez. ¿Dónde aparece eso? ¿Verdad? ¿Dónde está eso en la definición? Y está en la descomposición de la cadena eh, en X e Y, donde Y es un símbolo. Si él tomase más de un símbolo a la vez, podría ser X, Y, J, ¿verdad? Por ejemplo. Pero acá está tomando un símbolo a la vez. Y esa es la que le aplica a la delta. Procesa la cadena de izquierda a derecha. ¿Dónde dice eso? Y bueno, primero procesa, si él está haciendo X, Y, primero procesa las X que está en, el, en la parte de adentro y después procesa la delta, aplicándole la Y. Si hubiese, si hubiese, se hubiese procesado de derecha a izquierda, entonces primero se hubiese procesado la última, el último símbolo, la Y. Eso también está ahí, ¿verdad? Si una transición está indefinida, si hay una delta indefinida, ya no está definida la delta asterisco. No es el, en esa definición, por más así, son dos líneas, ¿verdad? Y las cosas que ya se tienen de eso. Si una delta está indefinida, toda la delta asterisco ya está indefinida. No es, entonces, que el FA se va y de repente tiene una indefinición y se queda ahí esperando a que haya otro input que sí esté definido. Si nosotros queremos que ese sea el comportamiento, el funcionamiento del FA, tenemos que retocar esa delta, que son, todos esos son ejercicios que yo les planteo a ustedes para que hagan, ¿verdad? Vamos a definir un FA, pero que se quede en el mismo estado si la delta está indefinida y espere. Otra, es otra definición, ¿verdad? No esas dos líneas que teníamos. Pero lo que sí tenemos ahora es que él, si está indefinido, el automata se defiende, se define, se detiene y definitivamente no importa ya, ni siquiera luego procesa ya el resto. ¿Ok? Eso es lo que está escrito ahí. A lo máximo el autómata se encuentra en un estado. Eh, Siempre tenemos que la delta asterisco arroja un estado. Un estado. Pero eso es lo evidente. Y puede ser que justamente ponerlo evidente en la fórmula es lo, lo bueno. Puede encontrarse un autómata en más de un estado. Sí, vamos a ver que hay autómatas que no necesariamente están en un solo estado. Entonces la definición va a ser diferente. Una movida solamente depende del estado en el que está, no depende de las entradas anteriores. Una vez que el autómata está en el estado Q sub 2 y le viene el input A a B, no importa qué vino antes para que él llegue al estado Q sub 2. ¿Sí? No importa eso, la secuencia que le llevó al estado Q sub 2 está perdida. Ya. Solamente él tiene el estado en el cual está ahora y la cadena que le falta procesar. ¿Sí?
lo anterior ya no influye en cómo se va a mover el de hoy, de este estado en adelante, no influye en absoluto lo que pasó anteriormente. ¿Dónde está eso? Y está también en la delta asterisco. Es decir, nosotros cuando escribimos delta asterisco Q epsilon asterisco, ese epsilon asterisco es todo lo que falta procesar. En ese epsilon asterisco no está lo que ya procesó. ¿Sí? Ahí está esa, esa conclusión que quitamos. ¿Sí? Bueno, ahora vimos entonces todo lo que es elemento de funcionamiento. Ya entonces están teniendo un panorama de lo que implica realmente una definición formal frente a lo que ustedes vieron en TAI o en sistemas digitales o no sé, en el colegio técnico, en algún lugar o en, en algún curso de, listo, usa el FA, pero cuando querés definir formalmente, ahí ya entran, entran todas estas conclusiones. Todavía no vimos el uso. Todavía, gracias a Dios. Fíjate que eh, todavía ni siquiera entraron los estados finales a tallar acá. ¿Sí? Ni entraron. ¿Sí? Ahora recién vamos a ver el uso de eso que vos estás diciendo, Sartorio. ¿Para qué es lo que nosotros queremos? Porque este funcionamiento no depende de los estados finales. ¿Sí? El, lo que vamos a ver ahora sí. Depende del estado final, que es del estado inicial también. ¿Sí? Y aquí tenemos una sola línea nomás otra vez de vuelta. ¿Verdad? Nosotros tenemos dos definiciones para el uso, pero una es la que es clave. Una cadena se considera como aceptada, reconocida, exitosa, sí y solo sí y solo sí, gracias a nuestro funcionamiento y a partir del estado inicial, el estado al cual llegamos es un estado final. ¿Sí? Esa es la definición de eh, cadena reconocida. Vamos a suponer que nosotros tengamos acá tengamos Q sub 0, y Q sub 3 es final, y Q sub 1 es final. Y además algo sencillo, A, B, C. En este FA, la cadena A es reconocida porque delta asterisco de Q0 A nos va a dar Q1 que pertenece a un conjunto al conjunto de estados finales, porque Q1 es un... Y también la cadena ABC nos da Q3 que pertenece al conjunto de estados finales. Acá las únicas cadenas reconocidas son A y ABC. Dos cadenas nomás tienen. Si a este FA nosotros le damos AB, esta cadena no es reconocida. No se puede reconocer parte de la cadena. ¿Ok? Profe, Sí, una consulta. sí. ¿No se contrapone esa definición con que si se procesa una cadena que tiene un patrón que le hace llegar al estado final, puede seguir si es que hay más símbolos después de ese carácter que le hizo llegar al estado final? O sea, no debería ser hasta que el siguiente símbolo, hasta que la siguiente cadena sea nula, que sea epsilon.
que no haya más nada que procesar y que esté en el estado final. Porque yo puedo Eh, llegar al estado final, pero puede haber más símbolos que procesar. Entonces me muevo del estado final. sí, como acá, ABC, esta cadena. Yo cuando procesé la A, yo ya pasé por el estado Q1, pero la definición de reconocimiento nos dice que delta asterisco nos tiene que dar un resultado. Y delta asterisco es desde el estado Q0 procesando toda la cadena X donde llegué. ¿Sí? No sé si responde más o menos la pregunta, Rodrigo. Sí, profe, creo que está implícito entonces que al final se tiene que procesar la cadena vacía, o sea, No, 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 la cadena vacía no se procesa. Fíjate que nosotros procesamos ABC. El funcionamiento, sí, en algún momento el factorial de cero te da uno. Así como en el funcionamiento, en algún momento, para procesar la cadena ABC, en alguna parte va a aparecer algo así. Delta asterisco de Q3E. Ah, no sé si a eso es lo que te referís. sí, no, Sí. no, no me parece nomás que está, o no, no entiendo si ya está implícito que se recorrieron todos los estados. O sea, que se recorrieron todos los símbolos, mejor dicho, de la Acá. cadena de entrada. Sí. Esta definición, Rodrigo, dice que esa cadena se tiene que procesar completamente. Esta definición. ¿Ok? Esta cadena, según SFA que hice ahí, esta cadena se va a procesar según el funcionamiento, ¿verdad? Y esto va a terminar en algo así. Delta, de delta, de delta, delta asterisco, Q0E. Ah, miércoles, perdón. Así. Si nosotros aplicamos las reglas, va a terminar en eso. Ahí entiendo, profe. A ese epsilon nada más me refería. Ah, sí. A eso va. Esta función que está definida acá de manera tan, digamos, de tan resumida y lastimosamente tan correcta, ¿verdad? Nos hace dudar de que realmente estamos definiendo algo ahí. Todavía queda como cosa en la ley. Eso es completamente normal, ¿sí? Las definiciones recursivas, nuestra mente parece que las definiciones recursivas no maneja tan bien. Nosotros trabajamos más en términos iterativos. Entonces nosotros siempre vamos a estar pensando en, ok, listo, esto se da después de esto, después de esto, después. Y acá encima, y acá no hay secuencia, ¿verdad? No hay secuencia, no hay iteración. Pero nosotros siempre estamos pensando en iteración. Entonces tenemos que ver, así como vos decís, tenemos que ver, bueno, esta iteración, ¿a qué parte de la definición lo que corresponde? ¿Verdad? Entonces la delta asterisco no nos dice por qué estados estuvo pasando el FA al procesar una cadena. El delta asterisco nos dice a qué estado llega desde un estado particular habiendo procesado toda la cadena. Y encima nos dice, si vos no procesaste toda la cadena, no llegaste a ningún estado. ¿Sí? Acá no podemos decir que eh, acá llegamos porque estaba, vamos a poner esta misma delta asterisco,
aplicado a SFA, aunque sea incorrecto, ¿verdad? ¿Dónde es lo que llega con ABC? No es que llega a Q2 y después la B no puede procesar y la C tampoco y se quedó en Q2. No, este te dice, no, si vos tenés acá este delta de Q2 con B no está definido, entonces esta delta asterisco directamente no está definido, no llega a ningún lugar. ¿Sí? La delta asterisco es un estado al cual llega al haber procesado toda la cadena. Por lo tanto, cuando tenemos esto, cuando tenemos esto acá, perdón, esta parte, esto es, se procesó toda la cadena X. ¿Sí? No hay intermedios, no hay estados anteriores, no hay estados posteriores. Si yo tengo algo así, yo delta asterisco de Q sub 0 a, asumiendo que Q sub 0 es el. Esto me lleva a Q sub 0, Q sub 1. Delta asterisco de Q sub 0 a no es reconocido. O sea, la cadena A no es reconocida. No importa que después se pueda ir, no, pero no, vos no podés decir que la cadena A después se va a ir. ¿Sí? Se va a ir, va a llegar a Q sub 2. No se puede decir eso. Yo lo único que puedo decir, ok, listo, eso se escribe así. La cadena AB llega a Q sub 2. ¿Ok? El procesamiento de esta X es total o no está definido. No hay otra alternativa. O se procesó toda la cadena X o da igual que se haya procesado la primera, la segunda, da igual. Si en algún momento no se pudo procesar ninguna, toda esa X está indefinida. ¿Sí? Otra vez, en una definición formal quedan todas esa, 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 esas, ¿cómo llamarle? Conclusiones, ¿verdad? Pero eso no es evidente. Y para nosotros es evidente porque conocemos demasiado bien el FA nomás. Pero vamos a suponer que no conocemos muy bien el FA. Vamos a suponer una cosa. Vamos a suponer que yo le diga, bueno, ahora el FA, ¿qué va a hacer? Va a reconocer si por lo menos pasó por un estado final durante el procesamiento. Ahí estoy dando otra definición, otro uso. ¿Sí? Yo les pido a usted en el examen, le digo, ahora quiero un FA que reconozca de manera diferente, no como el que reconocíamos durante la clase, donde se procesaba toda la cadena y cuando se procesaba toda la cadena tenía que estar en un estado final, ¿verdad? Que es esta definición. Quiero cambiar el FA, no cambia los elementos, el dibujo sigue siendo el mismo, el funcionamiento sigue siendo el mismo, igual se mueve como se movía antes, pero el uso es diferente ya. Yo digo, no, ahora yo quiero un FA que por lo menos si tocó un estado final, le reconozca. ¿Verdad? Va a cambiar esto, va a cambiar. Y es un ejercicio que pueden hacer. No se puede escribir así, de otra forma hay que escribir. Es muy importante que de a poquito empiecen a diferenciar las áreas de elementos, funcionamiento y uso. Algunos pedidos que yo le voy a hacer van a abarcar toditos. Generalmente si vos le pedís que cambie algo de los elementos, le, le salpica, digamos, a todo, a veces. ¿Verdad? Pero hay unas veces que vos tenés que cambiar una parte nomás. En este caso, yo quiero cambiar la forma en que es la cadena reconocida. O
puedo pensar en otras alternativas. Siempre se me ocurre a mí una alternativa rara, ¿verdad? Entonces hay que estar preparado para cambiar y saber qué parte hay que cambiar. Esta cadena reconocida es una parte nomás de la utilidad, porque en realidad la parte más importante se, se identifica como el lenguaje reconocido. El lenguaje, acuérdense, que es un conjunto de cadenas. ¿Sí? Ay, salió muy feo esta, perdón, voy a corregir. Un segundito. Lenguaje reconocido. Está formado por todas las cadenas reconocidas. Esa es su definición eh, rigurosa. Todas las cadenas. Si queremos hacer un poquitito más detallado, tenemos que decir, está formado únicamente por todas las cadenas reconocidas. Está formado por todas las cadenas reconocidas y nada más. ¿Sí? Formalmente, lo que tenemos es que nosotros vamos a tener una etiqueta para el lenguaje reconocido. Le vamos a llamar LA. Si A es un FA, si A es un FA, L de A ya tiene su significado. LA es todo el conjunto de cadenas reconocidas. Lo que está en rojo es la manera más formal posible que tiene que ver con esto. El conjunto de todas las cadenas aceptadas, reconocidas o exitosas, como quieran llamarlo. ¿Sí? Entonces ponemos todas las cadenas en una sola bolsa. Ok. Algunas conclusiones con respecto al uso. ¿Sí? Otra vez, dos líneas que nos dicen relativamente mucho. El lenguaje reconocido por un FA es único. Si nosotros estamos hablando de que el lenguaje es el conjunto de todas las cadenas, es el conjunto de todas las cadenas, entonces tenemos un solo conjunto nomás que incluye a todas las cadenas. Por favor, no vayan a decir, este FA reconoce este lenguaje y este lenguaje. No, eso está mal. Un FA reconoce un solo lenguaje. Ese lenguaje puede estar compuesto por infinitas cadenas, pero reconoce un solo lenguaje. Más adelante vamos a ver que, bueno, reconoce la unión de otros lenguajes, pero eso no significa que reconoce dos lenguajes, reconoce un lenguaje que es la unión, por ejemplo. Esa es una de las conclusiones. La otra conclusión muy importante que se va a usar más adelante es que, ¿qué pasa cuando no reconoce? Puede haber dos casos para que un FA no reconozca una cadena. ¿Sí? Puede procesar toda la cadena y llegar a un estado que no es final. Delta asterisco Q sub 0A, en cualquiera de los ejemplos anteriores. Llega a un estado que no es final, a Q sub 1, por ejemplo. Ahora, también deja de reconocer cuando no llega a procesar toda la cadena, cuando se da un delta indefinido.
Y una de las cosas que podemos tener es que un lenguaje puede ser reconocido por más de un FA. De hecho, cuando se plantea un ejercicio, cada uno puede hacer diferentes FA y reconocen el mismo lenguaje. Otra de las cosas, si nosotros tenemos que el estado inicial es el estado final, entonces la, la cadena nula es reconocida. La cadena forma parte del lenguaje. Entonces tenemos todas esas conclusiones y con esto nosotros terminamos nuestra definición de los elementos, funcionamientos y uso. ¿Sí? Claro, podemos tener otras eh, conclusiones que se pueden obtener, ¿verdad? Eh, este es uno importante. La existencia de estados finales no asegura que el lenguaje reconocido tenga por lo menos una cadena. Si tiene estado final, entonces no necesariamente significa que se alcancen esos estados finales, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, hasta acá en nuestra clase de hoy, esta es la definición formal. Yo voy a, a subir esto en la siesta. Yo les pido que aprovechen eh, lo que se pueda para leer, porque mañana ya vamos a comenzar con una demostración formal. La primera demostración formal va a ser con respecto a un, a un FA. Sí, se va a mantener eso durante todo el semestre, este tipo eh, de demostraciones. Yo voy a subir hoy a la siesta, hay que revisar. Mañana vamos a hacer un repaso rápido de la definición, qué sé yo, yo creo que voy a poner en una sola diapositiva toda la definición formal para que veamos, ahí está, todo eso es un FA, como si fuera una eh, teoría matemática. De hecho, es una teoría matemática, ¿verdad? Te ven el libro de Gessi, van a ver el concepto de teoría y es esto que acabamos de ver. Encaja perfectamente en el concepto de teoría y de ahí se pueden quitar teoremas, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a ver también. Ok, señores, ¿alguna consulta? Profe, una consulta. Sí, Con la definición que estamos viendo del FA, una limitación es que no se pueden obtener cantidades de reconocimiento de patrón. Por ejemplo, uno de los ejercicios que diste era pares de A, pares de B, pero con la estructura que manejamos de este FA no podemos saber cuál es qué cantidad de A, qué cantidad de B. qué cantidad no, pero sí una propiedad de par, sí. A paredes B sí podemos hacer. Ese sí. Porque con esta estructura es cierto que no podemos saber cuántas As. Pero para saber que hay pares de As y pares de Bs, no necesariamente en orden, eso sí podemos manejar. Sí podemos manejar. Eh, a ver, Ya también por definición no se puede tener un estado aislado de eso, ¿no? Por el producto. perdón, Ne- ¿cómo? por la función de transición no podemos tener un estado aislado, un estado al cual no llegue ningún arco. Eso Podemos tener un estado aislado. pero, pero no se contrapone con el producto cartesiano ahí, profe, de que cada alfabeto tiene que llegar a un arco por lo menos. A un estado, perdón. Entonces, voy a ver si entendí la pregunta. Voy a poner una diapositiva vacía. Perdón, voy a poner. Ok, ya recibido lo de voy a poner una diapositiva vacía para que podamos aclarar. A ver, Villalba, decime un poco eh,
el gráfico, cómo sería. Según, vamos a poner, yo tengo acá este FA de mi estado inicial. Con A. Vamos a poner que ya tenga acá F. Este sea Q2. Eh, yo entendí que vos me dijiste que esto es lo que no se puede tener. Ahí entiendo. Yo pensaba en el Q3, pero sin arco de entrada ni arco de salida. Sí se puede tener. ¿Se puede tener? Sí. Se puede tener un Q4 completamente desconectado de todo. Sea final o no. Pero, pero entonces ahí no funciona la función de transición, o sea, no, por el La, producto. la función de transición no dice que la función tenga que ser total. Ah, ¿Sí? De hecho, la mayoría de las veces no es lo total. ¿Sí? Es como, acuérdate que esta forma de escribir una función es como decir, bueno, la raíz cuadrada va de los naturales en los naturales, digamos, ¿verdad? Yo puedo tener una raíz cuadrada que vaya de los naturales en los naturales y no va a estar definida para todos los naturales. ¿Sí? La raíz cuadrada va a ser raíz cuadrada de uno va a ser uno raíz cuadrada de 4 va a ser 2 raíz cuadrada de 9 va a ser 3 pero raíz cuadrada de 5 no va a estar definido. ¿Sí? ya, La, ya entiendo. la, la, la totalidad o parcialidad de la función es una cualidad, una característica de la función, no el prototipo, digamos. Acuérdense que este es nuestro prototipo nomás, en términos de lenguaje C. No hace falta que sea total. ¿Verdad? ¿Sí? Entiendo. Y sería entonces correcto si quiero definir, expresar por extensión que de A4 no se puede llegar, de que con cada símbolo me lleva a indefinido. Sí, podés poner explícitamente eso o podés decir solamente esto está definido, el resto no está definido. No, Porque lo más común normalmente poner solamente esto está definido. Entonces voy a tener acá una, dos, tres deltas que están definidas. Puedes decir el resto está indefinido. Pones solamente lo que está definido. Como en el caso de decir, bueno, sabe que delta de raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de 9 es 3. Y no poner raíz de 2 no está definido, raíz de 3 no está definido. ¿Sí? A nivel de economía nomás. Solamente estos están definidos. El resto está indefinido. Más fácil normalmente poner así. Normalmente más fácil poner solamente lo que está definido. ¿Ok? está ¿Algún- perfecto, gracias. Dale, ¿alguna otra consulta, señores? Bueno, con esto eh, terminamos la clase. Yo voy a subir y mañana vamos ya a ver la prueba, una prueba formal. Mañana va a ser eh, el, el, digamos que la primera vez en la que vamos a partir de una definición formal y vamos a hacer ya teoremas a partir de esa definición formal. ¿Ok? Dale, señores, nos estamos viendo mañana. Subo enseguida y nos encontramos para la clase. ¿Está, Dale, señores? profe. Dale, gracias. Listo, profe. Chau, chau. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chau. Chao, que les vaya bien, señor.